Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Amigas, amigos, un placer saludarles, encantado de una vez más darle la más cordial bienvenida a esta serie de programas que hemos titulado Acarigua Araure, la historia de la radio. Aquí hemos conversado con los protagonistas, técnicos, productores, operadores, periodistas y locutores de radio que han desarrollado su actividad profesional en Acarigua Araure. Y con ellos, a través de sus vivencias, de sus historias, de qué hacían, qué hacen, qué piensan hacer en la radio, hemos ido construyendo toda esta línea de tiempo que les permite a usted en cualquier momento, disfrutando de la voz o el personaje que a usted más le agrade, poder hacerse una idea cómo ha sido la evolución de la radio en Acarigua Araure desde 1951, cuando se fundó la primera estación de radiodifusión del Estado portuguesa, que fue Radio Acarigua. Radio Acarigua, la gente la identificaba como la sensacional. Era una estación que de alguna manera ayudó a impulsar la actividad radiofónica en la ciudad, permitiendo a muchos profesionales y a gente que tenía pasión por el trabajo hacer historia y formar parte de la historia, aportando su talento, su intelecto y su profesionalismo al crecimiento y al desarrollo de las ciudades hermanas de Acarigua. Hoy vamos a tener en el programa a Raúl Alexander Alvarado, conocido locutor. Es un honor compartir contigo micrófono aquí en este espacio, en este programa. Y me siento orgulloso, ¿verdad?, de que me hayas tomado en cuenta para estos programas que estás haciendo, que considero muy importante porque hay que destacar la importancia de la radio como medio de comunicación, como medio de información, como medio de entretenimiento, que te ayuda a la cultura y que muchas veces en estos momentos, motivado al avance tecnológico, mucha gente dice que tiende a desaparecer. Criterio del cual no comparto, pues yo considero que la radio, a pesar de la tecnología, a pesar de los avances, que aparecen nuevos métodos para la comunicación o para la información, porque más que comunicación hablaríamos de información. Bueno, la radio sigue siendo eso, un medio de información y de comunicación, a pesar de toda la tecnología que aparezca. Yo digo, la radio es el método o el medio más fácil de adquirir y de manejar. Todo el mundo no maneja un teléfono celular, no todo el mundo maneja una computadora, no todo el mundo sabe cómo cambiar de un celular a una radio, un radioreceptor común, como este que tenemos acá. Bueno, cualquier persona sabe que la puede manipular más fácilmente y ubicar la radio. Digo además, comparto, y esto lo digo, Ibrahim, siempre digo cuando a veces uno sale a buscar publicidad, ¿verdad? Cuando tengo un programa en radio y te dicen, oye, que tú sabes que la radio ya no se escucha. Mira, tú pasas donde están la gente que lava vehículos. Oye, tú no vas a dejar la manguera para ir a manipular el celular. Pones un radioreceptor allí y escuchas la radio. La gente que tiene un taller. Oye, no van a dejar de salir debajo del carro porque le sonó el celular. Coloca en la radio. Porque es más fácil. Cuando te estás bañando, tú escuchas radio. No puedes bañarte con el celular. Aunque por allí vi ayer que salieron unos equipos que lo colocan pegado
al baño y ya también tú puedes comunicarte, te estás bañando y te puedes hablar allí. Oye, eso son los avances de la tecnología, pero yo digo y lo mantengo, la radio es otra cosa. Mira, ¿cómo fue tu primer contacto con la radio? De niño, de joven, de adolescente, antes de convertirte en locutor de radio. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a pensar, a creer que podías ser también una de esas voces que sonaba en la radio? Oye, Ibrahim, yo te digo, mira, lo de la radio fue como diría yo, algo que ni siquiera pasaba por mi mente. Yo estudiaba medicina en Barquisimeto, cosa que Fernando González Yabure, que a quien considero mi maestro en la radio, él siempre jugaba con esto. Me decía, oye, hay que buscar un título que a Raúl Alexander le sirva porque estudió medicina, estudió para técnico agrícola, estudió administración. Oye, que pudiéramos hacer un título que compagine todos estos estudios que he realizado. Yo empecé estudiando medicina en Barquisimeto, estando en mi tercer año de medicina, me casé. Pero estudiando medicina en una ocasión, y repito, no pasaba por mi mente ser locutor. Yo voy al cafetín, la costumbre de uno salía a esos minutos de receso para ingresar nuevamente al aula, y yo pido una tostada y el cafetín estaba totalmente lleno. Cuando yo hablé, se llenó el sonido cuando yo pido mi tostada. ¿Verdad? Me voltearon y me miraron. Oye, tú debes ser locutor, me dijo alguien por allá. Le dije, no, no vale, pero debería estudiar locución. ¿Verdad? Oye, de ahí en adelante, o sea, se me quedó eso de que podía ser locutor y hice un curso de locución con Osvaldo Antonio Núñez, pero en Valencia, en la Asociación de Ejecutivos. Yo recuerdo muy bien que fui a conversar con él aquí en Araure y él me dijo que los cursos de locución habían sido suspendidos, pero que él estaba dictando un curso en la Asociación de Ejecutivos en Valencia y que si yo quería me inscribí en Valencia. Yo le dije, bueno, ¿y cómo hacemos allí? Me dice, no, no vale, es intermediario, es lunes, miércoles, viernes, puedes ir y te regresas el mismo día y regresas el miércoles. Bueno, así hicimos. Yo hice el curso de locución en la Asociación de Ejecutivos en Valencia. No presenté el examen en Valencia, lo presenté en Caracas, porque hubo cierta situación allí también. Nos enviaron a presentar en el edificio nacional en Caracas y de allí obtuve mi certificado que es 10.072, 10072. No me lo entregaron ese año, fue en el 1981. No sé si algunos recuerdan la historia política de Venezuela. Inicio carrera, era ministro de Transporte y Comunicación. Se presentó una situación allí le dictaron autodetención al ministro, lo estaban investigando, salió del país y se tardó un año en nombrar un nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones y fue Lara García quien firmó mi certificado de locución. Allí, bueno, después de esto, ya con mi certificado fui a Radio Acarigua. Me presenté ante Osvaldo Ramírez, bueno, me presenté contigo, que bueno, hay que hablar con Osvaldo. Osvaldo me dice, bueno, ya tienes tu certificado. Yo estaba esperando que me lo entregaran, ya había aprobado, pero estaba esperando que me lo entregaran. Me dice, cuando lo tenga, me lo presente y vamos a ver qué hacemos aquí. Bueno, una vez con mi certificado me presenté y comencé como locutor avance en Radio Caribe, locutor avance, y aquel locutor que está pendiente, ¿verdad?, de las vacaciones de algún locutor, si alguno se enferma o falta al programa, bueno, ya te llaman y tú haces la vacante de ese profesional. Me tocó en muchas ocasiones hacer el programa de José Arnaldo Mora, Rafael Ramírez, canciones románticas, Descomplacencia de Yadir Albiares, hacerle las vacaciones y programas en la noche, uno de los programas de los cuales considero que tenía mucha audiencia, el programa de Fernando González Yahura, Super Éxito 1170. Allí era donde yo me la pasaba porque me permitía ese horario en la noche estar pendiente de cómo se desarrollaba, cómo era que al encender la luz allá, tú hablas. Todo eso Yahura se comportó muy bien conmigo, me permitió, pues, y me enseñaba, me decía, cuando aprenda la luz, tú hablas, tienes que hacer esto, tú sabes, esto es así. Oye, yo se lo agradezco mucho a Fernando González Yahura, a quien considero mi maestro dentro de la locución. Y luego, bueno, el expreso.
El Expreso fue también una casualidad. Resulta que el Expreso lo hacía Richard Escala, Ricardo Escalona, conocido como Richard Escala, programa muy conocido que hizo ¿Qué también. año fue eso? 1983. 1983. Y entonces Richard Escala, no sé qué problema tuvo, dejó de asistir y me plantearon a mí la posibilidad de hacer el Expreso. Y bueno, esperamos una semana a ver si Richard aparecía. No llegó Richard a continuar con el programa. Yo tomé la rienda del Expreso y bueno, duré casi 10 años haciendo el Expreso, identificando al programa con Ibrahim Saavedra, Osvaldo Antonio Ramírez, Raúl Alexander Alvarado y el maquinista Rafael Ramón Roldán, Pepe. Bueno, siguiendo la historia del Expreso, Ibrahim, como tú lo decías, bueno, un programa dedicado sobre todo a la juventud de esos años 80 y allí solamente se colocaban temas que estaban pegados, lo que uno decía, la cartelera musical. Entonces los temas que estaban pegados, Tina Turner, Donna Summer, Cyndi Lauper, Madonna, Michael Jackson, Lionel Richie, Phil Collins, Reo Speedwagon, por nombrar algunos. Bueno, si tú querías escuchar o ustedes querían escuchar un tema de estos, tenían que esperar a las 10 de la noche el Expreso, porque era el único programa que planteaba o te daba la oportunidad de escuchar estos temas. Yo me conseguía gente por allí que me decía, oye, vale, a las 10, toda la noche te escucho. Había la costumbre de reunirse, algunos me comentaban, en el Parque Andrés Eloy Blanco frente al Liceo Páez. Nos reunimos hasta 15 personas, colocamos el radio allí, el equipo, y allí esperamos hasta que suene el Expreso. Oye, y hasta me quedó por allí mucha gente que me reconoce no como Raúl Alexander Alvarado, sino que me saludan, el Expreso, es el saludo que me dan, cosa que normalmente me enorgullece, me complace. Y hablando, bueno, estaba Rafael Pepe Roldán, el maquinista, y eso se convirtió como un símbolo del sonido del Expreso, porque la gente te identificaba. Cuando uno comenzaba el programa que decía, ¿verdad? Vamos a acompañarle a Rafael Ramón Roldán, el maquinista, Ibrahim Saavedra, Osvaldo Ramírez, Raúl Alexander Alvarado, y el Expreso viene cargado los vagones de buena música. Ya todo el mundo se acomodaba porque esperaban escuchar a estos artistas de esa época, Air Supply, Chicago, The Police, Rebel Speedwagon. Bueno, esas agrupaciones que estaban en ese entonces, estaba también, por supuesto, Freddie Mercury con el grupo Queen. Queen, el grupo Queen, y definitivamente, bueno, eran los grupos que esos chamos de ese entonces, era un chamo también, 21 años era lo que yo tenía en 1983, saca en cuenta por ahí, 21 años en 1983 y hacía el Expreso. ¿Cómo Y crees tú que eso influyó en la gente joven? Pregunto, en su cultura, en su forma de ser, en la posibilidad de que la gente también tuviese un contacto con esa modernidad a la que no tenían acceso a través de la radio. bueno, fíjate que la gente te escuchaba en el Expreso y la cultura, bueno, la mayoría de los grupos sobre todo eran británicos, los artistas británicos y estadounidenses. Y esa cultura, la música, y tenemos que hablar algo también, que es que los temas, cuando muchos, tuve personas que me decían, oye, que uno no sabe ni lo que dice, empezamos a entregar las traducciones de los temas. Eran temas que estaban dedicados al amor, a la bondad, de grupos como los Beatles, que eran luchadores, por eso se llaman los rebeldes de Liverpool, porque querían una sociedad mejor, una sociedad más justa. Y estaban los grupos como el mismo Freddie Mercury de Queen. Cuando escuchamos la traducción de esos temas, que empezó la gente, que le entregamos la traducción, y la radio se llenaba en la noche buscando las traducciones. Recuerdo que uno de los temas más solicitados era del grupo Starship Sara. Oye, yo no se me olvida porque era uno de los temas que la gente decía. Nosotros decíamos hoy, mañana vamos a entregar la traducción de Sara, del grupo Starship. Mira, la gente, yo no había llegado a la radio y conseguíamos esperando afuera para que le entregáramos su hoja con la traducción del tema. Actualmente, bueno, los teléfonos celulares ya te traen la traducción, Claro. pero eso fue apoteósico, eso era increíble cómo llamaba la gente para preguntar, ¿y mañana cuál van a entregar? Bueno, mañana vamos a entregar lo dices tú, lo digo yo, de la Lionel Richie. Teníamos a la gente buscando allí la traducción de la Lionel Richie, lo dices tú, lo digo yo.
Esto era increíble. Bueno, y había una cultura, te digo, la gente quería vestir al estilo de los artistas, pero vestir bien. Digo esto porque actualmente vemos la forma como los artistas ahora suben en short, sin franela, sin camisa. Y bueno, aquello era una cultura, era distinto. Veíamos a una Madonna que consideraban extravagante, loca, pero se vestía bien y se presentaba en los escenarios bien. Cindy López, a la cual yo identificaba siempre en el programa como la loquita Cindy López, porque una de las maneras digo yo, de ella de promocionar sus temas era hacer alguna locura en algún sitio y que se apoyaba en los diferentes medios del momento. Que se le Cindy López se presentó en un cafetín con una serpiente, qué sé yo, en el cuello, pero era una forma de hacer promoción. Era una forma de que los medios le cubrieran. ¿Cómo era el feedback con la gente joven? Pregunto, ¿no? ¿Cómo tenían esa relación con la gente joven? ¿Cuál era el contacto? ¿Cómo sabían cuál era el gusto de la gente para manejar eso? Pues Bueno, entiendo fíjate, que había una cartelera musical, pero, o sea, siempre había una relación del oyente con la radio. bueno, fíjate, Ibrahim, existía lo que te digo, era la cartelera del disco y esa la revisábamos, la analizábamos, Pepe Roldán, y decíamos, buscábamos los temas. ¿Qué posición tiene este tema? Bueno, los que estaban de último esperaban un poquito, pero los 10 primeros temas no podían faltar en el Expreso. Los 10 primeros temas teníamos que, claro, jugábamos con ellos y íbamos avanzando. El que estaba de noveno hoy, bueno, decíamos, bueno, ya avanzó 3 puestos. Este es el tema de, por decir algo, Reo Speedwagon. Ayer estaba, ahora la cartelera lo ubica en la quinta posición. En el Expreso, lógicamente, no podía faltar en uno de los vagones. Aquí está Reo Speedwagon con este tema, aquí está la Lionel Richie, aquí está Phil Collins. Y había el teléfono. Oíste, ese contacto telefónico, yo estaba en cabina, que no es como estaba en la cabina actualmente, lo que llamamos cabina caliente, sino que estaban separadas, ¿verdad? Y uno escuchaba cuando el operador te decía, mira, Raúl, le están pidiendo este tema, ya lo coloco, después de este viene, y ya uno se preparaba, sabía cuál tema venía, ¿verdad? Y había ese contacto telefónico, había contacto telefónico, no existía todavía esos WhatsApp ni mensajes de texto por el teléfono, sino ese contacto que tú ibas y hablabas con el oyente por teléfono. Ah, dime, mire que yo quisiera escuchar un tema de, ¿qué te digo? Tina Turner, quiero saber qué es el amor. Y bueno, esos temas, y entonces tú veías que estabas trabajando para un público, lo que llamamos nosotros el teatro de la imaginación, porque eso es la radio, el teatro de la imaginación. Tú te imaginas, hay gente que me decía a veces, cuando el expreso terminaba, que arrancaba el la gente me dice, yo me imaginaba los vagones del expreso que iba rodando por la vía Payara y seguía, y ustedes iban montados allí, porque bueno, nos despedimos, gracias, Rafael Ramón Roldán. Coincidió que pues, algo entendido cuando soñábamos tener un sistema Exacto. ferroviario en el país, o sea, y transitaban, ahora lo recuerdo, sí, transitaban Sí, la un gente vagón por decía, allí. Y bueno, mira, era parte de... Hoy ha sido un día bien particular porque de alguna manera Raúl Alexander Alvarado en este episodio, en este capítulo de Acarigua Araure, la historia de la radio, nos ha permitido recordar muchas cosas interesantes a propósito de eso. Después del Expreso, ¿qué más seguiste haciendo en radio? bueno, Ibrahim, después del expreso surge aquí la emisora Mundial 960, ¿verdad? ¿Mm? Tuve la oportunidad de trabajar allí en Mundial 60 y me dieron una opción que a mí me gustaba mucho en Radio Acaribo, que nunca lo tuve porque imagínate tú, dos voces que estaban allí, José Armando Mora y Fernando González Yabur, Eduardo Ramírez, que era lo que tenía noticias, y se me escapa ahorita el nombre de Rafael Ramírez, Rafael Ramírez, el tanto, criollo, Genaro Gómez. y Nauro Gómez González. Entonces, oye, es como cuando tú estás en un equipo de béisbol y te consigues con un 5 llamado monstruo en buen término del béisbol y tú estás allí, oye, viendo cuándo te dan chance. Pero en 960 tuve la oportunidad de leer noticias. Leí noticias allí en 960 junto con Fabricio González, Carlos Arturo Noguera, que venía de Valencia. Y esto, bueno, me brindó la oportunidad de satisfacer uno de los deseos que era leer noticias
duré varios años allí leyendo noticias en 960. Y la programación de Mundial 960 también era muy distinta a la de la radio, esa característica que tenía que tú trabajabas de 8 a 10 y todos los días iba de 8 a 10. La programación de 960 era variada, en el sentido de que yo podía trabajar esta semana de 5 de la mañana a 10 de la mañana, pero la próxima semana me podía tocar de 4 de la tarde a 8 de la noche, y la otra semana podía ser de 3 de la tarde a 8 de la noche. O sea, era rotativa y nos permitía manejar varios programas que era lo que no variaba, la programación no variaba, lo que variaba era el locutor la semana que le correspondía ese turno, ese horario. Eso me permitió tener nuevas facetas, o sea, interesarme por mejorar en facetas distintas, porque los programas eran distintos. Yo, por ejemplo, tenía mucho tiempo que no trabajaba con música venezolana, o sea, no era mi fuerte. Como te dije, yo trabajé con música en inglés por 10 años, y donde me consideraba que sí era mi fuerte, y allí en la mañana, cuando me correspondía la mañana, tenía 2 horas de música venezolana. Eso me pedía, me obligaba a conocer a los artistas, a conocer su trayectoria y tener otra faceta allí dentro de la música venezolana. Y te diría otra cosa, Brian, los locutores de esos años de un radio eran verdaderos profesionales. Digo esto, eran verdaderos profesionales en el sentido de que para presentar el examen de locución, que fue con lo cual iniciar, había que presentar un examen de cultura general y luego un examen de práctico donde te permitían escuchar tu voz, tu visión, tu oratoria, cómo leer una publicidad, y allí había una decisión de un jurado. Actualmente considero, me disculpa que vaya a este punto, es que ha mejorado la radio en la calidad de locutor. Los locutores eran considerados personas que tú nombrabas un locutor, era una persona cool. Y muchas veces, en muchas ocasiones, me pasó en Radio Acarigua, madre de niños que estaban en escuela y te llamaban para hacerte una pregunta, porque tú eras locutor, tú tenías cultura. Entonces te llamaban y te preguntaban, mira, señor locutor, ¿quién es usted? Yo soy Raúl Alexander Vargas. Mira, ¿será que me puede ayudar? Que tengo una pregunta que me no había el internet, repito, que actualmente tú buscas cualquier cosa por internet y te aparece. Entonces tú ayudabas porque tenías cultura. Actualmente yo he visto, y me disculpan, ¿verdad? Que ahora cualquiera que tenga 10 cuñas de publicidad y se la puede llevar a una radio, te dan la oportunidad para que sea locutor. Y los muchos locutores que se han vuelto, bueno, ¿verdad? Cada mes tú ves por allí, quiere ser locutor, supuestamente. Eso no son certificados de locutor, certificados de haber hecho un curso o preparado para ser locutor, pero no quiere decir que sea locutor. Con esto no quiero decir de que sean malos, pésimos, pero tú oyes muchas programaciones en radio donde hay estos supuestos locutores y aquello, oye, no te queda nada del programa. Las programaciones anteriores, y yo trato de hacerlo todavía en mi programa desde el mío Alarcón, es que te tiene algo, un conocimiento de algo en los programas. O sea, que tú hables de algo que, oye, tú aprendiste algo nuevo hoy, conociste algo que desconocías hasta de los artistas. Actualmente, ahora, y ni siquiera discos, y a veces ni la hora, sino se identifican fulanito de tal y puros apodos. El apodo de fulanito de tal, tú sabes, mamita, te quiero, y mañana, en lo que termine el programa me voy a cortar el pelo contigo. Oye, se ha perdido la esencia de la radio, que es entretener, informar y educar. El vocabulario, pues, yo te digo, Ibrahim, tú escuchas la radio ahorita y escuchas a eso que dicen ser locutores, estaban o venían o hubieron, y si tú le haces la observación, se hacen enemigos tuyos. O sea, tú eres echón, tú te la tiras de algo. Pues, me lo han dicho. No, lo que pasa es que tú te la tiras de algo. No, no, vale, yo di clase en la Universidad Bolivariana. Yo di lo que es semiótica, semiología, di lo que es radio, varias unidades curriculares que me obligaban a prepararme sobre la materia. Y puedo decir que, que la intención es preparar a la gente para que tenga conocimiento, ¿sabes? Y que ese conocimiento, cuando uno se muere,
uno se tiene que morir, lógicamente, ¿verdad? ¿Cómo Entonces, ves la radio de los próximos años? oye, yo, ¿Mejorará la calidad del profesional? ¿Seguirá teniendo ese poder? Hay quienes dicen que las redes sociales van a desplazar la radio. Siempre la radio ha sido como, tú sabes, el foco de la gente para quererla eliminar. Mira, ha sufrido todos los embates del desarrollo tecnológico, la televisión, el cine, el internet, las redes sociales, y la radio sigue allí. bueno, fíjate, vamos a hacer un retroceso. Cuando surge el periódico, oye, la radio, amenazaron a la radio que posiblemente la radio tendría a desaparecer por el periódico. Resulta que más bien favorecía el periódico. ¿Ah? Hubo lucha entre los propietarios de los medios impresos con la radio porque la tenencia del poder. Y entonces, si tú te das cuenta, se hacían noticieros, se hacían comentarios del periódico en la radio que te permitía aumentar las ventas del periódico. Eso no lo veían. Cuando se dieron cuenta, se quedaron tranquilos. Aparece la televisión 1936. El mismo comentario. Ahora sí va a desaparecer la radio. Apareció la televisión, imagen y sonido. Sigue manteniendo el poder la radio por su instantaneidad, su espontaneidad. En la radio, tú eres inmediatez. En televisión, tú puedes hacer un reporte inmediato, pero mientras editas y haces el pase del reporte, oye, ya la radio te ha avanzado, ya te ha dicho lo que sucedió. Y yo pienso, imagino, supongo que se mantiene la radio por ser el medio más directo. Y a veces pudiéramos hacer hasta una diferenciación en lo que es información y comunicación. Esos medios no son de comunicación, son de información. Porque la comunicación, esto que estamos haciendo nosotros aquí, feedback, conversamos, podemos interactuar con el oyente en radio. Allí no, allí hay información. Información, comunicación es otra cosa. Entonces, bueno, yo imagino que la radio avanzará tecnológicamente, así como ahora tenemos FM, que mejorando el sonido de la radio, ¿verdad? Lo que anteriormente no podía llover o pasar un vehículo cerca de un radioreceptor, porque el motor del vehículo de una moto se salía por el radioreceptor, fue mejorando la calidad de sonido, ¿verdad? Imagino que más adelante las radios se mantienen como radioreceptores, pero con mejor calidad de sonido. O lo que es en la tecnología digital. Pero pienso que se mantiene. La radio es un poder absoluto. Yo amo la radio. Y no pensaba que iba a estar en este medio, porque mi sueño era ser médico. Mi sueño era ser médico y las circunstancias me llevaron a ser locutor y yo creo, y digo ahora, yo creo que estaba equivocado. Esto es lo que me gusta, la radio. Raúl, muchísimas gracias, vale, por todo este rato ameno contándonos tu visión, tu historia en la radio. Comenzaste en Radio Acarigua a principios de los 80 y actualmente sigues transmitiendo en emisoras FM en la ciudad. Y eso se te reconoce. ¿Cuántos años de locutor tienes ya? Yo me gradué, obtuve mi certificado en el 83, pero aprobé en el 81. Bueno, mi certificado 10.072 del 83, más de 40 años. Qué bien, para 40 años haciendo este trabajo. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de esta serie de programas que hemos titulado Acarigua Araure, la historia de la radio. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos.
Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa.